Y comencemos hablando un poquito de sismología, ¿le parece? Porque esta semana nos recordamos que estamos en uno de los países más sísmicos del mundo, que vivimos justamente en la intersección de dos placas tectónicas. 6,1 es una magnitud importante lo que se sintió en Coquimbo, en Punitaqui también. Y muchos recordaron, mucho turista que no está acostumbrado a estos movimientos, la verdad es que tuvo una experiencia aterradora, nos han dicho en algunos casos. Queremos hablar con un especialista porque queremos entender en qué se enmarca este movimiento telúrico, esta sismicidad en el norte del país. Queremos saber qué podemos esperar también para nuestro país este año. Hay zonas de acumulación de energía o de silencio sísmico. Bueno, de todo eso más vamos a hablar con una de las voces más autorizadas hoy día en Chile, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos. Profesor Barrientos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias por estar en contacto con nosotros el día de hoy. Partamos por lo más sencillo, entre comillas, ¿no? Que es la calificación o la explicación de qué tipo de sismo fue el que vivimos esta semana con epicentro allá en Coquimbo, en Punitaqui. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este temblor que ocurre el día de ayer corresponde a un sismo interplaca, es decir, que ocurre en el contacto entre ambas placas, en este caso la placa de Nazca, que subducta bajo la placa sudamericana, y es justamente en el contacto entre ambas placas donde ocurre este temblor. Ocurre inmediatamente en profundidad de la zona que se desplazó para el terremoto del 2015. Ya. Así es que yo diría que está asociado a esa parte que no se movió durante el terremoto del 2015. Inmediatamente hacia arriba de donde termina la zona de contacto, es decir, más abajo ya ocurren, a mayor profundidad, ocurren los temblores al interior de la placa que subducta. Y en este caso es la parte más profunda donde están en contacto ambas placas. Es un sismo bien interesante desde esa perspectiva. Ok, déjeme ver si entiendo. Estoy colegiando un poco. Desde ese punto de vista, entonces, profesor, ¿estaríamos hablando de una réplica tardía? Porque el terremoto sobre 8 fue en Illapel en el 2015, o sea, han pasado 11 años. Exactamente, yo pensaría que es un ajuste en esa zona que no se movió tanto porque tenemos el mapa de desplazamiento asociado al terremoto del 2015. Ya cuánto se desplazó la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y esta zona aparece como una zona de menor desplazamiento para el terremoto del 2015 y es justamente donde ocurre este sismo de magnitud 6,1. Así que probablemente, si uno 11 años después es bastante tiempo, ¿no? Uno es asociado al proceso de subducción, pero ocurre en una zona donde no se movió, no se desplazó tanto la placa de Nazca para el terremoto del 2015. Bueno, Usted tiene curioso, razón. Curioso en ese sentido hablar de una réplica tardía y uno va aprendiendo, ¿no? De la dinámica de placas también y de los ajustes que pueden ocurrir después de los grandes terremotos. Porque también algunos decían, profesor, bueno, en esa parte de Chile no debería haber un gran terremoto considerando que tuvimos un 8,2, 8,3 el año 2015, ¿correcto? Usted tiene toda la razón. En ese sentido, la zona que está ubicada entre, digamos, Punta Lengua de Vaca, digamos, por el norte, cerca de Tongoy, y Los Vilos, por el sur, esa es la zona donde la placa de Nazca se desplazó bajo la placa sudamericana a varios metros, de cerca de 6, 7, 8 metros en algunos casos, o incluso más. De modo que es muy difícil que ocurra un temblor de esa magnitud en el mismo lugar, porque ya toda esa energía que había sido acumulada durante más décadas y quizás 100 años ocurre y se libera en esa región. De modo que tiene que transcurrir varias décadas más para que se acumule nuevamente una energía equivalente. Doctor, ¿cómo ustedes pueden saber, y esto creo que es una muy buena oportunidad para explicarlo? Usted me decía que desde el terremoto del 2015 hubo un desplazamiento, hubo un proceso de subducción, ¿no? Donde avanza una placa, roza la otra, se producen estos movimientos. ¿Cómo ustedes pueden calcular cuánto es el avance? ¿Tienen estaciones, tienen GPS? ¿Cómo lo hacen? Justamente, debido a la instauración, la implementación de este sistema de GPS, el sistema GNSS, ahora Global Navigation Satellite System, que habla de cómo se pueden medir diferentes sitios que están ubicados en la superficie de la Tierra y ver el desplazamiento relativo entre ellos. Entonces, si uno pone un GNSS en Isla de Pascua, en Juan Fernández, y algunos en el continente sudamericano, ve cómo se acerca Isla de Pascua y cómo se acerca Juan Fernández a razón de unos 6,5, 6,6 centímetros cada año. Entonces,
esa parte continuamente se están acercando, pero cuando llega la placa, cuando está en contacto con la placa sudamericana, la placa de Nazca, donde está ubicada Isla de Pascua y Juan Fernández, donde entra en contacto con la placa sudamericana, entonces se traba. Y ese trabamiento, ese lugar donde no puede moverse la placa porque están trabadas, entonces uno lo puede medir con los GPS que se empiezan a mover, se empieza a mover, digamos, hacia Brasil. La costa chilena se mueve a Brasil producto del contacto entre ambas placas. Y cuando puede deslizarse la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, se libera y se mueve hacia el otro lado. La placa de Nazca, la placa sudamericana, Chile, donde está ubicado, se mueve hacia el otro lado, se mueve hacia el oeste. Ese es el proceso que ocurre, y eso ocurre lentamente, y con cada terremoto entonces vuelve a recuperarse, la costa de Chile se mueve hacia el oeste, es decir, hacia el mar adentro. Muy interesante, doctor. Mire, yo cada vez que hablo con usted siempre aprovecho la oportunidad de matar algunos mitos, de matar también charlatanes, en fin. Porque claro, con esta oportunidad también surgieron aquellos que en redes sociales dijeron: yo lo predije, tal día o en tal mes iba a haber un gran terremoto en el norte. Para que usted lo explique, porque yo tengo una mirada, pero evidentemente usted es la voz autorizada. Así que, por favor, respecto a ese tipo de voces. Yo creo que usted tiene toda la razón. Hasta ahora no hay una metodología que permita la predicción de terremotos, y se entiende por predicción de terremotos un lugar donde ocurra, una fecha, en qué momento va a ocurrir y un tamaño. Esas son los tres elementos que, si uno puede anticiparse y decir, en este lugar va a ocurrir un terremoto tal día y va a ser de tal tamaño, en eso consiste una predicción. En este momento estamos bastante lejos, no hay un método científico que haya sido probado, que haya sido aceptado para poder predecir terremotos. Hay estimaciones que hablan de, por ejemplo, las lagunas sísmicas, de los cuales se hablaba inicialmente, en los cuales uno dice, bueno, en este sitio donde han ocurrido terremotos anteriormente, producto de esta subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, y no han ocurrido hace mucho tiempo. Entonces se ha acumulado energía en ese lugar que puede producir un terremoto en algún momento en el futuro, pero no podemos decir exactamente cuándo va a ocurrir. Sabemos el lugar, sabemos más o menos el área que no se ha desplazado en los últimos 100 años, digamos, o de ese orden. Entonces uno puede decir, el posible terremoto que puede ocurrir es que desplace toda esa área y podría ser un mayor que 8, un terremoto mayor magnitud que 8. Pero ¿cuándo? Eso no se puede decir en este momento. Ya, pero esto es importante, porque en el fondo ustedes, en base a eso, en base a este silencio sísmico o la acumulación de energía, saben cuáles son esas zonas de Chile, al menos, donde podríamos tener un terremoto de magnitud, y con eso me refiero a sobre 8, ¿no? Ustedes lo tienen súper delimitado en el mapa de Chile, ¿correcto? Exactamente. Digamos, lo que uno puede pensar es que hay mayor probabilidad de que ocurra en esas regiones que en otros lugares donde han ocurrido terremotos más recientemente. ¿Dónde, por ¿Ya? ejemplo? Entonces, perdón, entonces tenemos la zona que ha sido declarada principalmente en el norte de Chile, en el sur de Sí, Perú. En el sí. sur de Perú, desde, yo diría que Pisagua, por el norte, hasta la ciudad de Hilo, en el sur de Perú, es una zona donde no han ocurrido terremotos importantes desde 1868 en la parte sur de Perú y 1877 en la parte norte de Chile. Entonces, ya han transcurrido más de 100 años, 150, casi 150 años, y entonces uno dice, esa zona está madura para que pueda ocurrir un terremoto. Ya. El otro, entonces, ocurre el terremoto del 2014, en la zona de entre Pisagua y Iquique principalmente, y luego al sur de la zona del terremoto del 2014, es decir, de Punta Patache aproximadamente, un poco más al sur, hasta Tocopilla. Es una zona que tampoco han ocurrido terremotos importantes, significativos, de magnitud 8 o superior, en los últimos casi 150 años. Entonces uno piensa, esa es otra zona probable. Y la otra región que nosotros consideramos que está madurando para ser considerada como una zona donde pueden ocurrir terremotos importantes de magnitud 8 de ese orden o superior, es la zona de Atacama. El terremoto de Atacama, el último terremoto de Atacama ocurrió en 1922. Así que ya han transcurrido más de 100 años, y entonces se está transformando en una zona que está madura, y uno podría pensar que ya haya acumulado suficiente energía
de deformación para ser liberada en un terremoto de magnitud mayor. Y de Sergio, a poco la sí. zona central de Chile también está incorporándose en esa región, desde Los Vilos hasta Pichilemu. Esa es otra región que de a poco se está acumulando. El último terremoto importante en esta región ha sido en 1985. Lo Así que único, sí. todas estas... ¿Perdón? Sí, sí, que lo único que voy a agregar nomás, director, que usted es el especialista, pero cada vez que usted escuche en redes sociales a alguien que dice el próximo año en Chile va a haber un gran terremoto, no es un mago, no es un genio, estamos en el país más sísmico, hay acumulación, o sea, es muy probable que ocurra un movimiento y eso no tiene que ver con una predicción, tiene que ver con ciencia, como nos está diciendo acá el profesor Sergio Barrento. Un dato. El año pasado me parece que fue usted, doctor, y esto causó harto revuelo, entonces yo me gustaría que explicara esto con sus palabras también y con sus datos. Creo que haber leído, creo que fue la tercera, diciendo que para el 2026 había un 65% de posibilidades de que tuviéramos un gran terremoto en Chile, ¿correcto? Como Así es. estadístico. Digamos, a ver, es estadística, es estadística. Si uno examina los tiempos de interocurrencia entre terremotos de magnitud mayor del 8 o mayores, ¿Sí? que han ocurrido en Chile en los últimos 400 años, o los últimos 200 años, que hay una estimación mejor de los tamaños de los terremotos, encuentra que los intervalos se distribuyen de una cierta manera. El periodo más largo que ha transcurrido sin que haya terremotos de magnitud 8 en algún momento en la historia de Chile son del orden de 31 años. Y el periodo más corto, en realidad, son días, porque en 1960 ocurre un terremoto de magnitud 8 y al día siguiente un 9,5. Así que es un día. En eso se distribuyen los intervalos entre terremotos de magnitud 8 o superior. Ya. Y la media, el valor medio, es alrededor de entre 12 y 15 años. Eso 12 era. años, digamos. Sí. Entonces uno piensa, han transcurrido desde el último terremoto importante que ocurrió en Chile de magnitud 8 o superior, que fue el año 2015, Sí. ya han transcurrido 11 años. Entonces ya se está acercando a la media y ese valor se está incrementando cada año que transcurra. Se incrementa, pues, digamos, hay mayor probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud que 8, dada la historia de la estadística de Chile. Ese es el raciocinio. Ya, perfecto, pero es bueno que lo haya explicado porque esto tiene que ver con estadística pura finalmente, ¿no? Ni siquiera con recurrencia, con los intervalos entre distintos terremotos. Doctor, hablando de eso, Chile ha avanzado mucho, no solo en conocimiento, en sismología, somos potencia, ustedes mismos también tenemos de los mejores científicos del mundo en esto, ¿no? Tenemos mucho equipamiento interesante también para analizar, para medir. Tenemos el nivel o la norma de construcción sismorresistente, probablemente una de las 5 mejores del mundo, pero hay algo que no tenemos. Doctor Barriento, y se lo quiero preguntar, no tenemos el mismo nivel de preparación en términos de alertas tempranas, como tiene México o como tiene Japón, que debería ser probablemente el número 1. ¿En qué estamos con eso, profesor? Bueno, hay varios, hemos estado trabajando conjuntamente con el SENAPRED, con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para implementar un sistema como este de alerta temprana. Hemos estado probando nuestros sistemas. Tenemos un sistema de alerta temprana, es el mismo que se utiliza en la costa oeste de Estados Unidos, entre California, Oregon y también el British Columbia, en Canadá. Ese sistema, digamos el software, nosotros lo hemos implementado aquí en Chile y funciona bastante bien. ¿Y los sensores dónde están? Muy bien. ¿Perdón? ¿Los sensores dónde están? Ese es el punto. Ahora viene el punto. Es que para que funcione de manera óptima se requiere de muchos sensores. Nosotros en este momento tenemos una distancia intersensorial del orden de 100 kilómetros. Es decir, hay 100 kilómetros de distancia entre sensor y sensor, como promedio, ¿no? Y necesitamos tenerlo cada 30 o 40 ¿En para tierra? tener un sistema que funcione correctamente. Entonces ¿En tenemos que tierra o aumentar bajo el el mar? número de estaciones. Bueno, para aquellos temblores que están cerca de la costa o mar adentro o bajo el fondo marino, entonces lo ideal sería tener un sistema submarino también. Exacto. Eso que detecte las vibraciones bajo el fondo del mar. En este momento nosotros tenemos nuestras estaciones de la costa hacia adentro y estamos probando algunos sistemas con fibra óptica en el fondo marino. Pero el sistema de alerta temprana que tenemos implementado en prueba, como un prototipo, está utilizando las estaciones que están en tierra, ya desde la costa al interior.
Y ese, como digo, ha funcionado bastante bien. Entonces lo que tenemos que hacer es dotarlo de un número mayor de estaciones. Y en eso estamos con un proyecto que pueda ser financiado para su instalación. Ese es digamos, el problema de fondo es poder disponer de un mayor Recursos. número de sensores instalados principalmente a lo largo de la costa y ojalá bajo el fondo marino. El Japón tiene una cosa así. México tiene otra dificultad, porque la Ciudad de México queda bastante lejos y amplifica las ondas sísmicas. La cuenca de México amplifica las ondas sísmicas. Entonces, para ellos es muy importante tener un sistema de alerta temprana que pueda detectar los temblores que ocurren lejos, a 400 kilómetros de distancia, pero que afectan a la Ciudad de México. En nuestro caso es un poquito distinto en el caso de Chile. Claro, hay un sistema de alerta temprana en todo caso que se puso a prueba para este temblor de 6.1 en el norte y que me gustaría saber también su opinión. Hay métodos alternativos también de generar estas alertas quizás preventivas o tempranas, como el que tienen los teléfonos Android y que de hecho en esta oportunidad funcionó. En muchos casos, a mí mismo me llegó la alerta preventiva también en el teléfono. Muchas personas estaban preguntando qué es esta alerta. ¿Qué le parecen esos sistemas también que utilizan los acelerómetros de los teléfonos también para emular o amplificar esta señal finalmente? Es una idea muy interesante, es una idea que tiene el sistema la capacidad de poder detectar las ondas sísmicas y en este caso funcionó relativamente bien, digamos, con la estimación de magnitud, la estimación del epicentro. Eh, yo creo que potencia un sistema como ese, tiene que potenciar un sistema mayor, digamos, ¿no es cierto? Todo ayuda, todo este sistema, si se complementan, puede ayudar. Yo quisiera hacer una mayor, digamos, investigación respecto a esto, especialmente para los terremotos más grandes, porque los terremotos más grandes son los que producen mayores problemas y generan, tienen asociados los tsunamis. Y esa es una parte que es necesario caracterizar el terremoto, especialmente en los tamaños más importantes, en los tamaños más grandes, por la consecuencia que tienen, por la consecuencia de los tsunamis. Entonces, y eso requiere de un conocimiento, de una experiencia que probablemente haya que incorporar a estos teléfonos en el futuro. Mire, hay un gran talón de Aquiles respecto a los tsunamis en Chile, sobre todo de cómo enfrentarlos en términos de evacuación vertical también, que ahí hay algo bien abierto todavía que hay que trabajar. Y respecto de eso, aprovechando que usted habla de tsunami, también matar el mito inmediatamente. Las personas que somos de Valparaíso, por ejemplo, uno se crió con la idea falsa de que Valparaíso nunca va a tener un tsunami porque es muy profunda la bahía. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Nos dicen, no, si aquí puede haber terremotos grandes, pero no va a haber tsunami nunca. Y la historia nos dice que eso está equivocado. Por cierto. Por cierto, tiene toda la razón. Digamos, el caso patente es justamente el terremoto de 1730. julio de 1730. ¿No es cierto? Ese es un terremoto de magnitud del orden de 9.2, 9.3, que produce grandes desplazamientos verticales del fondo oceánico y produce un tsunami que afecta la ciudad de Valparaíso completamente. Así es que no es, en ese sentido, esa es una interpretación equivocada de lo que sucede en Valparaíso. Toda la costa de Chile, yo diría que está expuesta a los tsunamis. Entonces, las zonas más bajas hay que tener mucha precaución, mucho cuidado y tratar de evacuar a zonas más altas. Si uno pierde el equilibrio en algún lugar de la costa, tiene que desplazarse inmediatamente a lugares más altos, si es que debido a la ocurrencia de un terremoto. Digamos. Aquí, doctor, aprovecho este último minuto. Yo sé que usted nos está dando este tiempo muy privilegiado, pero quiero cruzar un poco la sismología con la volcanología. Un segundo, hay un cruce, porque se manosean algunos conceptos a nivel popular, como por ejemplo que Chile está en medio del cordón de fuego del Pacífico. Y eso lo utilizan para hablar de actividad volcánica y lo utilizan para hablar de terremotos. Mi pregunta es, doctor, ¿existe alguna conexión en el caso de Chile, de acuerdo a nuestros antecedentes, nuestra geografía, de que un gran terremoto pueda desencadenar una actividad volcánica o viceversa? Bueno, la historia nos dice el terremoto de 1960. Yo diría que en mayo de 1960 ocurre el terremoto 9.5 Sí. en la zona, digamos, del sur de la península de Arauco hasta la península de Taitao. Esa es la zona de ruptura. Y 2 días después entra en erupción el cordón Carrán, Puyehue, así es que
hay una relación de tipo temporal en ese sentido. Y es el terremoto más grande que ha ocurrido. Además, se ha visto con observaciones satelitales de deformación mediante las imágenes INSAR que los edificios volcánicos se asientan en la zona, cambia su nivel base. Entonces, hay algo que tenemos que estudiar incluso un poco más para establecer la relación. Nosotros vemos que, por ejemplo, para el terremoto de 1960, la zona se dilató. La zona, digamos, entre la costa, si uno mide la distancia entre la costa y la frontera, o la costa y una ciudad en Argentina, esa distancia después del terremoto fue mayor que antes del terremoto. Entonces se expandió, Perfecto. hubo una extensión en ese lugar y probablemente eso facilita la erupción. Perfecto. Pero un terremoto quizás no la produce, sino que facilita la erupción. Entonces, por eso no siempre están asociados terremotos y erupciones volcánicas. Pero es interesante porque son interacciones que podrían seguir estudiándose también. Hay muchas preguntas sobre la mesa, una invitación para las nuevas generaciones también de científicos que estudien esta intersección de campos, ¿no? Doctor Sergio Barrientos, Exacto. sismólogo, director del Centro Sismológico Nacional, de verdad muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Quédate muy bien. Bien, un poquito de ciencia, ¿no? En su pantalla, el director del Centro Sismológico, siempre tan calmado, muy necesario esa voz de tranquilidad que nos entrega. Ahora, yo no soy tan calmado y les digo un par de cosas. Cuando las personas dicen, no, si nosotros tenemos cultura sísmica, eso se repitió mucho esta semana. Tenemos cultura sísmica, no nos asustamos, no se confunda. La cultura sísmica no significa que usted no se asusta o no le dan temor a estos movimientos, no. La cultura sísmica significa que usted sabe exactamente qué hacer cuando nos enfrentemos a un terremoto importante, que sabe perfectamente dónde va a estar su familia, que tiene un plan, que tiene un kit, que va a tener comunicación, que tiene un punto de comunicación, que tiene un plan, que sabe por dónde evacuar y que tiene que llevarse. Parte de lo importante para que realmente tengamos cultura sísmica. Con esto llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Siga en Mega Noticias ahora.